Dios bendiga a los hermanos en esta hermosa tarde del Señor. Damos gracias a Dios por su misericordia. Leemos la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 12 y versículo 13. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dios, gracias por la palabra que ha sido leída, que la misma sea medicina al alma y al espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estaremos hablando en este hermoso día bajo el tema el Dios que restaura. El Dios que levanta, el Dios que cambia las circunstancias, el Dios que abre sus manos, las pone tan extendidas para abrazarte en medio de tu quebranto. Si una de las cualidades que encontramos en la palabra de Dios, del ministerio de Jesús, era que a Jesús le gustaba restaurar al caído, levantar al menospreciado, al que estaba arruinado por la vida, a él le llamaba la atención sanar las heridas del corazón. La Biblia dice en el libro de Juan, hablando de una mujer samaritana, aquella mujer, lamentablemente, las mujeres todas solían ir a buscar agua juntas, pero aquella mujer la definía algo en su vida que no le permitía andar con las otras mujeres. Su cualidad, su estado de vida la separaba de la sociedad. Tenía que aquella mujer solía ir a buscar agua sola porque nadie podía estar cerca de ella. Pero qué lindo, dice la palabra de Dios, que de repente Jesús le dice a los discípulos: vayan ustedes a buscar agua, a buscar comida, porque yo voy a estar aquí. Él sabía que aquella mujer llegaba a aquella hora. Él sabe cuándo es que va a llegar a tu vida. Él sabe cuándo va a llegar a tu necesidad. De repente Jesús está sentado en el pozo donde aquella mujer llegaba siempre a sola y le dice: dame de beber. Aquella mujer sabe que los samaritanos y los judíos no se tratan entre sí. Y le dice: tú siendo judío me estás pidiendo a mí. Otra de las cosas es que un hombre no le podía pedir a una mujer. Pero qué lindo que Jesús rompe los esquemas. Él rompe esa división que hay. Y de repente dice: esta mujer no necesita buscar agua. Esta mujer lo que necesita es algo más profundo que agua. Necesita una agua que salte para vida eterna. Necesita liberación del alma, del espíritu. Necesita que las cadenas se rompan. Necesita que ese espacio de su vida que no se ve, que nadie lo ve, porque por fuera no podemos ver bien, ¿verdad? Pero de repente Dios conoce la necesidad del alma y del espíritu. Aquella mujer comienza a hablar con Jesús. Jesús le pide agua, ella le niega el agua y de momento le dice: el pozo es hondo. Cuando Jesús le habla que él puede darle agua para ella, lo que esta mujer quiere decir: el pozo es hondo, las heridas que llevo en mi corazón son profundas y tú no puedes hacer nada por ella. Cuando Jesús comienza a hablar con aquella mujer, las palabras que destilaban de sus labios eran palabras que traían sanidad, eran palabras que traían liberación, eran palabras que rompían su interior, que la tristeza que guardaba por dentro, porque era fácil señalar a la mujer por la clase de vida que llevaba, pero nadie sabía qué había pasado en su vida para ella escoger esta clase de vida. Es tan fácil señalar al hombre sin saber qué lo ha empujado a esa clase de vida, pero como la palabra de Dios dice que él vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido, él sabía que aquella mujer estaba perdida, aquella mujer estaba en desespero, aquella mujer necesitaba que las cadenas se rompiesen. Y es por eso que mientras Jesús está hablando con ella, ella parece ser que siente que algo dentro de ella toma vida, que algo dentro de ella toma aliento, toma un respiro profundo de Dios y le dice: me parece que eres profeta. De momento Jesús le dice: mujer, busca a tu marido. Ella le dice: no tengo marido. Jesús le dice: bien has dicho, porque los que has tenido ninguno son tuyos, ni aún los que tiene el que tiene ahora. Qué lindo cuando Jesús no le habló esas palabras para hacerla sentir mal, sino para dejarle saber: yo sé por dónde tú estás pasando, yo sé cuál es tu necesidad, yo sé lo que está ocurriendo dentro de ti, que no se puede romper, yo sé la ligadura que hay en tu alma, pero yo he venido a restaurarte. Cuando aquella mujer continúa hablando con Jesús, es como medicina a su alma. Ella sale corriendo y ella va a su pueblo. Ustedes saben que el pueblo
pueblo la trataba de lejos por la condición de vida que ella tenía. Pero parece ser que algo se reflejó en su vida que había pasado, porque la gente del pueblo vino con ella donde Jesús. La gente que ella le había dicho: he encontrado a un profeta, he encontrado un hombre que me ha dicho la verdad, he encontrado un hombre que mientras yo estaba hablando con él, yo sentía que mi vida era renovada. Es por eso que él vino a restaurar las ruinas caídas, él vino a restaurar todo aquello que estaba en pérdida total, él vino a darle vida. Dice la palabra de Dios, hablando de un gadareno, un hombre endemoniado, un hombre atado por las circunstancias de la vida. Y siempre que pienso en este gadareno, me puedo imaginar un niño normal creciendo, me puedo imaginar un jovencito creciendo, y de repente en su edad adulta, cuando aquel hombre cabe la posibilidad que se había casado, aquel hombre cabe la posibilidad que había tenido hijos, de repente hubo una interrupción en su vida. De momento su vida cambió, de momento un espíritu contrario ató su mente, cambió el transcurso de su vida, y de repente aquel hombre dejó de ser el que él solía ser. Es entonces que lo encontraban en los cementerios, es entonces que lo encontraban, dice, atado. Lo tenían que atar porque había unos demonios que poseían su cuerpo, y dice que aquel hombre era completamente violento. Pero cuando Jesús se baja de la barca y llega a Gadara, Jesús conoce la necesidad que hay en aquel lugar. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús llega a Gadara y aquel hombre se acerca a él, yo me puedo imaginar a Jesús diciendo: hombre, hoy es tu día, hoy es el día cuando las cadenas se rompen, cuando los legiones que te poseen te sueltan, cuando en tu vida va a haber un cambio, cuando se restaura tu casa, cuando se restauran tus hijos, cuando todo aquello que has perdido lo vas a recuperar, porque es que cuando Jesús llega todo cambia, es que cuando Jesús llega se caen las cadenas, es que cuando Jesús llega tu vida toma vida. Es que cuando Jesús llega, todo aquello que te atormenta te tiene que soltar. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 8. Hay una mujer que ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y dice la palabra de Dios que de repente vienen para acusarla. Porque si algo sabe hacer el enemigo cuando te caes, es acusarte, es señalarte, es decir que te caíste, que no te vas a levantar, que será tu condición eterna. Pero Dios vino a buscar lo que se había perdido, toda oveja que se había salido del redil, Él salió a buscarla. Dice la palabra de Dios que cuando la acusaron, la trajeron para ver qué Jesús tenía que decir. Y de momento Jesús le dice: mira, mujer, comienza a hablar con ellos. Ellos comienzan a acusarle y ellos comienzan a decir palabras posiblemente para hacerla sentir culpable. Pero de momento Jesús escribe en tierra: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El que nunca haya cometido nada, que señale a esta mujer que está perdida, que está caída, que está arruinada por la clase de vida que ha tomado. Y dice la palabra de Dios que se fueron yendo uno a uno. Cada uno se dio de cuenta que tenía una falta. Hay personas que tienen faltas encubiertas, y qué fácil se le hace señalar al que se ha caído. Qué fácil se le hace señalar al que desea, al que está batallando para levantarse y no ha podido. Jesús le dice a aquella mujer, cuando aquellos hombres se comenzaron a ir, los que le acusaban: ¿dónde están los que te acusan? De momento ella miró y no había quien le acusaba. Jesús le dijo: mujer, yo vine a restaurarte, yo no te acuso, pero yo sí te voy a decir una palabra. Yo te voy a decir que te vayas y no peques más, y canso, que te vayas, que te levantes, que te restaures, que te arrepientas de la clase de vida rianzo, que entolía amásole, y que no peques más. Tú no tienes que seguir, mujer, en esa clase de vida. Tú puedes hacer mejor. Él vino a restaurar lo que se había caído. Él vino a levantar lo que estaba arruinado. Él vino a levantar todo aquello que no tenía sentido de vida. A mí me encanta, si algo hace el Dios del cielo, es levantar, restaurar, poner en lugares delicados a todo aquel que se allega a Él. La Biblia dice en 2 de Crónicas capítulo 33 que hay un hombre llamado Manasés.
Manasés levantó altares a los Baales. Dice la palabra de Dios que adoró los ejércitos de los cielos. Dice que edificó altares en los atrios de la casa de Jehová. Dice que pasó a sus hijos por el fuego y puso imagen en la casa de Jehová. Cuántos pecados desagradables a Dios hizo Manasés en el atrio, en la casa, dentro de la casa de Dios. Y dice que no hubo alguien que se atreviese, se había excedido, había pasado al límite de lo que habían hecho otras personas. Pero cuando se encontró en apuro, pero cuando se encontró en una necesidad interna, se acordó que el Dios de los cielos, el Dios que habla, el Dios que revela, el Dios que restaura al que se ha caído, el Dios que reconoce cuando tú te arrepientes del pecado que has cometido, que está dispuesto a levantarte en medio de las acusaciones, en medio de lo que la gente pueda decir de ti. Es lo único que está esperando, que clames al cielo y le pidas por socorro divino. Dice la palabra de Dios que cuando él estaba en apuro, cuando estaba en desesperación, cuando estaba prisionero, de momento se acordó del Dios que le había hablado a través de los profetas, a través de los hombres de Dios. Y Manasés reconoció que Dios era Dios todopoderoso. No importa de dónde te hayas caído. No importa cuán difícil han sido los pasos inciertos que has tenido que dar después de tu caída, pero dice la palabra de Dios que vamos a levantar las manos caídas y las rodillas que están paralizadas se van a activar en el nombre de Jesús. Quiero compartir contigo una visión que tuve hace aproximadamente 2 meses mientras oraba. De repente veo esos puentes que suelen estar en la ciudad de Nueva York o ciudades grandes. Comienzo a ver muchos hombres debajo de aquellos puentes. Comienzo a ver que algunos están preparándose para dormir. Comienza Dios a mostrarme unos pasillos inmensos de edificios. Y me comenzó a hablar el Espíritu de Dios. Y me dijo, tú ves estos hombres. Estos son pastores que se han caído, se han caído de mi gracia. Estos son evangelistas, estos son hombres de Dios que se han caído, son hombres de Dios que se han caído de mi mano, pero ellos son mis siervos. No entendía lo que me estaba diciendo cuando me decían, es mi siervo, y me dijo, todavía son mis pastores, todavía son la gente que yo he llamado para el servicio, son la gente que yo voy a restaurar. Los hombres te pueden ver caído, los hombres pueden ver y saber tu ruina, pero todavía Jehová te está llamando su siervo, Ramán Solema. Todavía Jehová te está llamando su ungido, todavía Dios te está llamando el predicador, el hombre de Dios, la mujer de Dios que Dios llamó con propósito. No importa cuán lejos hayas caído, la sangre de Cristo dice que limpia todo pecado. El único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El único pecado que Dios no puede soportar, y dice la palabra que no perdona, es todo aquel que se mofa del Espíritu de Dios. Pero no hay pecado grande que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay pecado grande que el poder de Dios no pueda liberar. Dice el libro de Zacarías capítulo 3 que el profeta ve claramente cuando el sumo sacerdote Josué estaba delante del Señor y Satanás le acusaba. Y le decía, mira la ropa que tiene, mira qué sucio está, mira la condición en la que se encuentra. Pero qué lindo que dice el versículo 4, y el ángel habló y mandó a los que estaban delante de él y le dijo, quítale las vestiduras piles y canso. Y le dijo, mira que he quitado tu culpa y tu pecado y te voy a vestir de vestiduras limpias. Eso es lo que sabe hacer Dios, vestirte de vestiduras limpias. Este es el tiempo, el Señor me hablaba y me decía, este es el año de la restauración.
Este es el año donde muchos pueblos que se cayó los voy a levantar. Este es el año que ministerios descuidados se van a levantar. Este es el año donde mi mano poderosa se va a mover. Ministerios derribados se van a levantar en el nombre de Jesús. Tú que te has caído, este es tu año. Este es el año donde el Espíritu de Dios te visita. Este es el año donde Dios mete su mano donde tú estás, para ponerte en lugares delicados. La Biblia, hablando de Moisés, cabe la posibilidad cuántas veces el enemigo le dijo a Dios: ¿cómo vas a llamar al ministerio a un asesino? ¿Cómo vas a llamar al ministerio a un traicionero? ¿Cómo vas a llamar a uno que se fue huyendo al desierto? Es que Dios llama al que Él quiere llamar. Con el que Dios quiere tener misericordia, Dios tiene. A Dios nosotros no tenemos, hermanos, que preguntarle lo que Él está haciendo. Él hace lo que quiere. Nosotros simplemente somos siervos inútiles. Por su misericordia es que te usa, por su misericordia es que ha puesto su mirada en ti. Tenemos que ser misericordiosos con el que se ha caído. Tenemos que ser misericordiosos con el que está lamentablemente tirado en el piso. David, el hombre conforme al corazón de Dios. David, el hombre que cuando se caía también le decía a Dios: mira, estoy en esta condición caótica, crítica. Dice la palabra de Dios que codició a aquella mujer. Dice la palabra de Dios que adulteró, que mandó a matar al esposo de aquella mujer, que mantuvo en silencio lo que había hecho. Pero mira qué hermosa la misericordia de Dios. Dios lo levanta en el Salmo 51. Usted puede ver claramente cuando Él le dice: no quites de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu. No sé vivir sin tu Espíritu. Hay gente que no entiende que en medio de tu caída todavía tú le estás diciendo a Dios: yo no puedo vivir sin tu presencia. Pero ahí donde tú estás, Dios te dice en este día que te levanta, ramanso, que talea. Este es tu año. Este es el año donde Dios te visita. Este es el año donde Dios rompe las cadenas. Este es el año donde se te abren las puertas cerradas. Este es el año, me decía el Señor, esta palabra es para todo aquel que se ha caído, para todo aquel que tiene una muralla en el medio. La muralla se cae, tu ministerio nace otra vez, te dice el Señor. Dice la palabra de Dios hablando de Pablo. Pablo era un perseguidor de la palabra. Pablo perseguía a la iglesia y consentió con la muerte de Esteban, dice la palabra de Dios. Pablo, aun cuando tuvo aquella revelación con Dios mismo en el camino a Damasco, Hechos capítulo 9, él iba en busca de carta para destruir a todo aquel que hablaba la palabra. Pero qué lindo, porque Dios no es como los hombres, porque Dios no te mira por tu condición social, porque Dios no te mira por la educación, por lo académico. Dios no te mira por la generación de donde has salido, por tus descendientes. Dios te mira porque te quiere usar por su misericordia, porque te quiere bendecir por su misericordia, porque quiere hacer de ti una vasija de utilidad para su gloria. Pablo, el perseguidor de la iglesia. Muchos podían haber dicho: pero ¿por qué vas a llamar a un perseguidor? ¿Por qué vas a llamar a uno que ha lamentablemente confundido los pensamientos de los hombres? ¿Por qué vas a llamar a uno que ha llegado a una condición crítica? Porque Dios llama al que Él quiere llamar. Porque Dios hace como Dios quiere hacer. Porque Dios en su misericordia, hermano, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. No porque lo merecíamos, sino porque Él ha querido hacer así con cada uno de nosotros. La Biblia dice, hablando de Pedro, que Pedro se le había dicho: sobre ti voy a edificar la iglesia, eres roca, eres piedra. Pero Pedro cortó la oreja de aquel centurión. Pero Pedro negó a Jesús. Pero cuántos defectos tenía Pedro, interrumpía, nunca estaba de acuerdo con la primera idea de Jesús.
Pero es que Jesús llama al que Él quiere llamar. Ya basta que nosotros queramos escoger quién es el que Dios va a usar. Ya basta que nosotros queramos que Él escoja a quien nosotros queremos, iglesia. Jeremías 33:6 dice: He aquí yo les voy a traer sanidad y medicina, y los curaré y los revelaré abundancia de paz y de verdad. Eso es lo que Dios va a hacer con la iglesia de este tiempo, con el pueblo que se ha caído, con el pueblo que se ha debilitado, con el pueblo que se ha salido de las manos del alfarero. Dice el Señor que trae sanidad, que trae medicina, que te va a curar, que te va a revelar abundancia de paz. Es el año de la restauración. Es el año que Dios va a hacer cosas que nunca pensaste que iba a hacer contigo. Es el año que Dios te va a visitar y te va a usar con una gloria mayor. Es el año donde Dios va a estremecer tu ciudad y canso quimazo cotalía. Es el año donde Dios va a despertar tu familia. Es el año donde Dios va a hacer cosas inexplicables para su gloria. Es el año que Dios se place que en medio del quebranto te quiere despertar tu espíritu dormido. Te quiere dejar saber que para lo que fuiste destinado desde antes de la fundación del mundo, eso es lo que vas a hacer. Jeremías pensaba que iba a ser un sacerdote porque venía de una familia sacerdotal. Pero no es lo que Jeremías quería hacer, es lo que Dios le dijo: desde que estabas en el vientre ya yo te di por profeta. Desde que estabas en el vientre ya yo estaba haciendo planes contigo, ya yo estaba revelando una palabra que estaba desde la eternidad para un pueblo que la necesitaba escuchar. Es por eso que tú no eres lo que tú quieres ser, es lo que Dios dijo de ti. Es por eso que tú no puedes hacer como dice Jeremías capítulo 20. Yo no voy a predicar más porque la persecución es grande. Yo no voy a predicar más porque los vientos son fuertes. Yo no voy a predicar más porque el problema es inmenso. Este es el año que tú sientas el fuego que sintió Jeremías. Él dice: cuando dije que no voy a predicar, de repente vino Dios y metió un fuego dentro de mí. Cuando yo traté de soportar ese fuego porque escuchaba a la gente que hablaba de mí y yo dije: no voy a levantarme. Él dice que este es el año de tu restauración. Este es el año que te tienes que parar firme en medio de los vientos contrarios. No es que le caigas bien a nadie, es que prediques la palabra que Dios te dio para predicar. Es que hagas lo que fuiste destinado desde antes de tu nacimiento para hacer. Y quiero terminar con el versículo que he leído en este día, Hebreos capítulo 12, versículos 12 y 13. Por lo cual, iglesia y amigo que me escucha, levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo que está cojo no se salga del camino, sino para que sea sanado. Este es el año que vas a ver la gloria de Dios. Este es el año que van a ser sanadas tus heridas. Este es el año que Dios va a sacar de ti lo precioso de lo vil. Este es el año que tu historia cambia. Este es el año que Dios te va a sacar de tu anonimato, de ese momento donde estás encerrado en ti mismo. Dice el Señor a través de la palabra que levantes esas manos que estaban caídas, que esas rodillas que estaban paralizadas, es tiempo que sean levantadas. Iglesia, tú que me estás escuchando en esta hora, es tiempo de ayudar al que se ha caído. Es tiempo de ayudar al que está debilitado en la fe. No seamos como el hombre que dice Mateo 18. Dice que había un hombre que debía 10,000 talentos y de repente el rey quería arreglar cuentas. Y el rey dijo: como tú me debes tanto dinero, tú vas a ser vendido, tu esposa va a ser vendida, tus hijos van a ser vendidos. Y aquel hombre pidió misericordia para ser perdonado. Pero dice que cuando iba de camino, de repente se encontró con uno que no le debía casi nada, 100 denarios. Y de repente le dijo: yo quiero que tú me pagues el dinero. Yo quiero que tú me des lo que tú me debes. Y se puso violento. Pero dice que cuando el rey escuchó aquella palabra, dijo: hay que ponerlo, encarcelarlo, hay que encerrarlo.
Tú sabes lo que quiere decir la palabra de Dios, que a veces se nos hace difícil reconocer que Dios va a levantar al que se cayó. Se nos hace difícil reconocer y aceptar que Dios hace como Él quiere, con el que Él quiere. Que Dios levanta al que Él quiere levantar. Y a veces somos estorbo para que la gloria de Dios se mueva a través del hombre que se cayó. Pero Dios en su misericordia no lo ve caído. Dios le trae medicina en este año de victoria. Dios le trae medicina. Dios le trae aliento nuevo de Dios sobre su vida, sobre su ministerio. Y hay ministerios que van en este año a ser más poderosos que nunca en su vida. Vas a llegar a lugares que nunca llegaste, ni canso que entolía. Vas a hacer cosas que nunca hiciste. Vas a conquistar territorio que nunca conquistaste, porque es el año de tu restauración. Es el año donde Dios quebranta yugo. Es el año donde Dios te viste con vestiduras nuevas. Como aquel hijo pródigo. Me encanta la historia del hijo pródigo en el libro de Lucas. Dice que su padre le puso vestido nuevo, le puso anillo nuevo, compromiso nuevo. No le dijo lo que tú desperdiciaste. No le dijo en la condición que te caíste. No le dijo fue el testimonio de la iglesia lo que diste. Le dijo te pongo vestiduras nuevas. Hay vestiduras nuevas de Dios para la iglesia que se quiere levantar. Para todo aquel que reconoce en este día sandalia nueva, una vida nueva, caminando nuevo con Dios. Hay fiesta en los cielos. Hay un mover de Dios sobrenatural sobre todo aquel que en este día decide levantarse. En este día decide, Señor, ese soy yo. Aunque los hombres me puedan estar señalando, yo te creo a ti que tú dijiste que todavía soy tu siervo, tu sierva. Yo todavía creo que tú no has terminado conmigo, porque mientras estemos vivos en esta tierra todavía hay oportunidad de levantarte. Dios Todopoderoso, he hablado la palabra que me has dado para este día. Es la palabra que va a sanar el alma herida, el corazón, el espíritu quebrantado. Es el día donde el Espíritu Santo va a hacer cosas extraordinarias, donde tú vas a restaurar matrimonios quebrantados por tu poder, donde tú vas a levantar ministerios poderosos dentro de matrimonios decaídos para tu gloria. Levanta la juventud que tú estabas usando. Levanta todo hombre y mujer de Dios que tú estabas haciendo prodigio a través de su vida para tu gloria. En el nombre de Jesús te doy gracias, gloria y honra. Te doy gracias por lo que haces, por lo que hiciste y por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén, amén. Toda gloria es tuya.